Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer este lindo cuello que lo puedes hacer para dama o caballeros. En esta ocasión te lo muestro para niños, muy bonito y muy fácil de tejer. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar el siguiente material. Vamos a utilizar Kirisoft. Es un material de 3 milímetros. El proveedor sugiere un ganchillo de 5 milímetros, pero en esta ocasión yo voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros, unas tijeras. Comienzo con el tono café. Vamos a tejer las cadenas. Primero aseguro el primer punto y en esta ocasión yo voy a comenzar con 78 cadenas y con el tono en café. Ya tengo en este punto 78 cadenas. Las cadenas hay que tratar de que no queden tensas, de que queden en esta parte holgadas. Esto es una recomendación pues para que no vaya a molestar después en el cuello. Entonces una vez que ya tengo en la primera cadena, hago la unión con un punto deslizado. Uno, dos cadenas, dos, tres, y en el siguiente punto, este fue el punto que ya hice las cadenas, en este que sigue voy a ir tejiendo y perdiendo el pedazo de estambre que queda y tejo un punto alto por cada cadena. Siguiente espacio, punto alto, siguiente cadena, punto alto, siguiente, punto alto, y así voy a continuar hasta finalizar esta primera vuelta. Una vez que ya finalicé la vuelta, voy a unir por la parte de abajo en las cadenas y hacer un punto deslizado. 3 cadenas, siguiente punto tomado por la parte de abajo o por la parte de atrás, tejo punto alto, siguiente, para que me vayan quedando en relieve. Este corresponde hacia la parte de arriba, punto alto, un punto tomado por abajo, punto alto y uno por arriba, punto alto, y así para que vayan quedando un punto en relieve, por abajo, por arriba, por abajo, arriba, abajo, arriba, punto alto, por abajo, punto alto, por arriba. Y así voy a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta. De un lado y de otro se va a ver igual. Una vez terminada la vuelta, voy a unir igual a las cadenas con un punto deslizado, pero en esta ocasión voy a hacer el cambio de tono.
Si este video te está gustando, dale like y comparte en tus redes sociales. Para hacer la unión con el punto deslizado, subo, voy a poner esta primer cadena doble, así, 2 cadenas más, y el siguiente punto lo tomo por la parte de abajo y vuelvo a repetir el proceso de la vuelta anterior. Todo se va a repetir, vuelta tras vuelta vamos a hacer mismo proceso. Vamos a respetar los que estén tejidos por la parte de abajo, como en este caso se tejen por abajo, y este que está en relieve lo tejo por arriba. Todos van a ser puntos altos. Siguiente punto alto por abajo, siguiente punto alto por arriba. Voy a terminar toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, hago el mismo proceso y continúo tejiendo el largo que necesitamos. Vamos a tomar en cuenta el que vamos a doblar esta parte por mitad, y yo voy a aventajar un poco y regreso para darle el final, pero el final va a ser el mismo proceso, solamente vamos a cambiar el tono para que quede también igual con el borde. Te muestro cuánto es lo que yo llevo ya aventajado en este punto. He dejado 15 vueltas en tono azul y 2 vueltas en tono café. Vamos a ver cuánto es lo que mide. Hasta este punto son 15 centímetros lo que mide, 15 centímetros de ancho. Voy a cambiar el tono para terminar como comencé. Aquí en el último punto voy a tomar igual por la parte de abajo y con un punto deslizado, con el cambio de tono, cierro. Hago una cadena con el estambre doble para asegurar el punto, y este que es en tono azul ya lo puedo retirar. Dos cadenas más y continúo tejiendo como corresponde. Siguiente punto, toca tejerlo por debajo, siguiente en relieve, por arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y así hasta completar esta primera vuelta. Voy a darle una segunda vuelta para finalizar y colocarle los botones. Si este video te está gustando, dale like y comparte en tus redes sociales. Te muestro el resultado final. Le he colocado estos botones, los he colocado pasando también esta parte, pues para que ya me quede fija, pero pues tú decides si lo dejas así o nada más los pones en una parte. Yo espero, como siempre, que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho. Te invito a activar esta campanita de notificaciones para que cada vez que yo tenga un proyecto para compartir contigo, te llegue una notificación hasta tu celular. Nos vemos en el siguiente tutorial.